Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha vivido bajo la sombra del misterio y el temor al fin de los días. Cada civilización, cada pueblo, ha dejado su legado de advertencias, de profecías que nos hablan de un final inevitable. Pero pocas predicciones han causado tanto estremecimiento como las profecías de los últimos tiempos anunciadas por San Malaquías. Profecías que señalan con precisión la llegada de un líder oscuro, un pastor de almas que no guiará hacia la salvación, sino hacia la perdición. Ese nombre resuena hoy más fuerte que nunca en Pedro Romano. ¿Quién es Pedro Romano? ¿Es simplemente una figura simbólica o realmente estamos a las puertas de su manifestación? Los documentos antiguos de San Malaquías, escondidos por siglos en los corredores más oscuros del Vaticano, nos advierten que tras una larga lista de 111 papas, llegaría uno último, el 112 grados, que gobernaría en tiempos de tribulación durante los últimos momentos de la Iglesia. Y su nombre, su identidad, estaría ligada a la ruina de Roma, a la destrucción de todo lo que alguna vez representó la fe verdadera. Los investigadores más atrevidos como Thomas Horn y Chris Putnam advirtieron que la elección de cada papa en tiempos recientes no ha sido casualidad, sino parte de un plan oculto, un movimiento dirigido para preparar a la Iglesia y al mundo para el ascenso de este último líder en Pedro Romano. No será un simple sucesor, será un reformador radical, un papa que abrirá las puertas de la Iglesia al sincretismo, al ecumenismo forzado, a la aceptación de nuevas formas de espiritualidad, incluyendo aquellas que los antiguos consideraban herejía. Pero la historia se torna aún más sombría. Según los análisis de Exovaticana, obra monumental de Horn y Putnam, el Vaticano no solo estaría preparando el terreno espiritual para un nuevo líder, sino también vigilando los cielos con sus poderosos observatorios, buscando una señal, una presencia cósmica. Entre esos proyectos destaca el telescopio Elian C. INA F. INA LI, instalado en Mount Graham, Arizona. Un nombre demasiado simbólico como para ser ignorado. ¿Qué busca el Vaticano en las estrellas? ¿Acaso esperan a un ser celestial? ¿O tal vez algo mucho más oscuro? El mismo Padre Guy, cónsul magno, portavoz autorizado del Observatorio Vaticano, ha declarado abiertamente que incontrarsi Videus Strategistri no solo sería aceptable para la fe cristiana, sino que también se considerarían dignos de ser bautizados. ¿Acaso esta apertura no es una señal de que la fe tradicional será alterada radicalmente? Que la llegada de seres de otros mundos será utilizada como justificación para instaurar una nueva religión universal, uniendo la humanidad bajo una nueva fe, liderada por el último Papa. Pedro Romano sería el artífice de este cambio devastador, en lugar de preservar las tradiciones y dogmas eternos. Su papado estaría marcado por la transformación profunda de la Iglesia, abriéndola a doctrinas foráneas, reconociendo entidades que hasta hace poco habrían sido consideradas demoníacas, y el pueblo, hambriento de respuestas, temeroso ante las señales en el cielo, las catástrofes naturales y las guerras sin fin, aceptaría esta nueva fe sin cuestionarla. San Malaquías, en su visión apocalíptica, no dejó lugar a dudas. Bajo el mandato de Pedro Romano, la ciudad de las 7 colinas caerá, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Roma será consumida por su propia corrupción, su arrogancia espiritual, y el mundo, viendo caer el símbolo más grande de la cristiandad, entrará en la fase final de su existencia. Pero, ¿y si Pedro Romano ya estuviera entre nosotros? ¿Y si los cónclaves, las elecciones papales, los movimientos internos dentro del Vaticano ya hubieran sido diseñados para elevar a este último líder?
¿Será alguien que ya conocemos? ¿Será un cardenal aparentemente benigno, promovido por las reformas actuales? ¿O será un desconocido, surgido de las sombras, que se presentará como el salvador de una iglesia herida, pero que en realidad traerá su ruina definitiva? En este escenario oscuro, donde las profecías de San Malaquías se entrelazan con los planes ocultos del Vaticano y las advertencias de expertos como Horn y Putnam, una cosa queda clara: el tiempo se está acabando. Las señales están frente a nosotros. La transformación espiritual del mundo ha comenzado silenciosamente, disfrazada de modernización, de apertura, de tolerancia. El último Papa, Pedro Romano, será mucho más que un pontífice. Será el faro que guíe a la humanidad a través de las tinieblas, no hacia la luz de la redención, sino hacia el abismo del engaño supremo. Y aquellos que no estén preparados, que no conozcan las advertencias ocultas en las antiguas profecías, serán arrastrados junto con él hacia el fin de los tiempos. ¿Estamos presenciando los primeros pasos de esta profecía? ¿Está el Vaticano, en su afán de modernización y sincretismo, allanando el camino para la coronación del último Papa? ¿Podría el próximo cónclave ser el que marque el comienzo de la gran tribulación descrita en las profecías de los últimos tiempos? Las respuestas están ocultas, sí, pero no por mucho tiempo, muy pronto. Lo que ha sido mantenido en secreto durante siglos será revelado. Y cuando eso ocurra, no habrá vuelta atrás. Mientras el mundo duerme, creyendo que los cambios dentro de la Iglesia Católica son simples adaptaciones a los tiempos modernos, en las profundidades del Vaticano se teje un plan mucho más siniestro, un plan que, según las profecías de los últimos tiempos, culminará con la aparición de Pedro Romano, el último Papa, el artífice de una transformación espiritual que no traerá salvación, sino ruina. Los analistas más atentos como Malek, un ex-insider Jessita Delvat, ya advirtieron sobre una guerra silenciosa en el corazón mismo de la Iglesia, una batalla entre los tradicionalistas que buscan conservar la fe pura y los progresistas que impulsan una agenda de apertura total, de ecumenismo radical. Es entre estos últimos donde surgirá Pedro Romano, no como defensor de la fe, sino como su destructor disfrazado de salvador. Cada reforma impulsada en los últimos años no ha sido un acto aislado, ha sido una preparación meticulosa. El debilitamiento de los dogmas tradicionales, la disminución de la autoridad papal clásica y la insistente promoción del diálogo interreligioso no son meras casualidades. Son los ladrillos que están construyendo el camino para la aceptación de una nueva fe mundial. Día, frente de ese nuevo culto, está Pedro Romano. Los observatorios vaticanos, mientras escanean el cielo bajo proyectos como LU, ANSI, IAF, buscan algo más que conocimiento astronómico. Buscan señales que avalen la narrativa que están construyendo, aunque no estamos solos, que seres de otros mundos nos visitan y que la Iglesia debe estar preparada para recibirlos, pero no como visitantes, sino como salvadores, como nuevos mensajeros de la verdad cósmica. Bajo esta nueva doctrina, la figura de Cristo será reinterpretada y el nuevo líder espiritual del mundo será aquel que abrace esta revelación, San Pedro Romano. Los estudiosos más osados señalan que este plan ha sido sembrado hace décadas por órdenes secretas dentro de la misma Iglesia, por sociedades ocultas que han infiltrado los niveles más altos de poder eclesiástico. Jesuitas, Illuminati, masones, todos moviéndose en las sombras, alimentando una transformación global disfrazada de modernización espiritual. Pedro Romano no surgirá como un revolucionario agresivo
no, será presentado como el pastor perfecto. El hombre que trae paz a una iglesia dividida, el mediador entre religiones, razas y culturas. Su discurso será uno de unidad, de inclusión, de amor universal. Y es precisamente en esa aparente bondad donde radica el mayor R de los engaños. Porque detrás de las palabras de paz se ocultará el verdadero propósito en preparar a la humanidad para la aceptación de un nuevo Mesías. Un ser que vendrá no de los designios de Dios, sino de las profundidades de la rebelión cósmica. Un ser que será adorado no como Jesucristo, sino como el anticristo. Las profecías de los últimos tiempos advierten que muchos serán engañados, que incluso los elegidos caerán bajo el hechizo de las palabras suaves y los milagros visibles que acompañarán esta nueva era espiritual. Y todo comenzará con la entronización de Pedro Romano, quien abrirá las puertas de la iglesia a esta falsa redención. No resulta sospechoso que en tiempos recientes figuras de alto rango del Vaticano hayan sugerido la posibilidad de bautizar a seres extraterrestres. ¿Qué necesidad hay de plantear tales escenarios si no existe ya una preparación interna para asumir y proclamar esta nueva narrativa? La respuesta es tan clara como inquietante. El Vaticano no se prepara para recibir a Cristo. Se prepara para recibir a un Salvador cósmico, a un líder que surgirá en el momento en que la humanidad, devastada por crisis globales, catástrofes naturales y caos político, clame por una figura de unidad y esperanza. Y en ese clamor desesperado, el último Papa extenderá su mano, no para guiar a las almas hacia la salvación eterna, sino para entregarlas al dominio del falso profeta. Cada gesto, cada declaración, cada nueva política que emerge del Vaticano debe ser vista bajo esta lente. Nada es casualidad. Cada movimiento forma parte de un tablero de ajedrez que ha sido preparado durante siglos, esperando el momento preciso para revelar su jugada final. Pedro Romano no será solo un líder religioso, será la piedra angular de un nuevo imperio espiritual, un imperio que abarcará no solo la tierra, sino todo el cosmos, uniendo a la humanidad bajo una bandera de falsa redención, donde el verdadero Dios será reemplazado por un ídolo de luz falsa. Estamos en los albores de esta transformación. El mundo aún no ve las señales, o peor aún, las ve y las ignora. Pero aquellos que han estudiado las profecías de los últimos tiempos, aquellos que han abierto los ojos ante los movimientos silenciosos del Vaticano, saben que el tiempo se está agotando. La elección de Pedro Romano no será un accidente, será el cumplimiento de una agenda largamente planeada. Y cuando él se siente en la silla de Pedro, ya no como pastor, sino como arquitecto del engaño final, sabremos que hemos cruzado el umbral hacia el tiempo del fin. El despertar de la humanidad dependerá de aquellos pocos que se atrevan a ver más allá del velo de mentiras, que reconozcan la verdad escondida en las antiguas profecías, porque cuando Pedro Romano levante su voz para proclamar el nuevo evangelio cósmico, será demasiado tarde para aquellos que aún duermen. El ascenso de Pedro Romano no será percibido por muchos como una amenaza. Al contrario, será visto como la respuesta que la humanidad desesperada ha estado esperando. El mundo, sumido en caos, guerras y catástrofes naturales, clamarán por un líder que ofrezca unidad, esperanza y redención. Y será entonces cuando el último Papa, vestido de humildad y proclamando paz, tome su lugar en la historia. No como el Salvador que muchos creerán, sino como el iniciador del gran engaño final. Las profecías de los últimos tiempos advierten que este período será el más peligroso para las almas, no porque la maldad sea evidente, sino porque vendrá disfrazada de luz,
de benevolencia. Pedro Romano encabezará una nueva fe, una fe híbrida, amalgamada de doctrinas del cristianismo tradicional con enseñanzas esotéricas y revelaciones cósmicas. Y aquellos que no estén firmemente arraigados en la verdad serán arrastrados por esta corriente seductora hacia la condenación eterna. Los grandes templos que hoy conocemos cambiarán sus liturgias. Se introducirán ceremonias para honrar a los hermanos estelares y se proclamará que el mensaje de Cristo fue incompleto, que ahora, con la guía de seres superiores, el hombre podrá alcanzar su verdadero potencial divino. Pedro Romano será el sumo sacerdote de esta nueva fe cósmica, legitimado no solo por el Vaticano, sino por líderes mundiales que buscarán establecer una nueva religión global bajo un mismo credo. Los antiguos símbolos del cristianismo serán reinterpretados. La cruz, la Eucaristía, los sacramentos, todo será adaptado para encajar en esta nueva narrativa universal. Bajo la guía de Pedro Romano, la Iglesia no predicará ya la salvación a través del sacrificio de Cristo, sino la evolución espiritual a través de la comunión con entidades cósmicas que vendrán a ofrecer su sabiduría ancestral. La traición será tan profunda que incluso muchos fieles, incapaces de discernir el engaño, celebrarán la llegada de esta nueva era. Verán milagros, señales en el cielo, prodigios inexplicables que serán tomados como prueba de la veracidad del nuevo Evangelio. Y sin saberlo, estarán rindiendo culto no a Dios, sino al enemigo de Dios, al anticristo que acecha detrás de las cortinas de esta gran farsa espiritual. Las advertencias de las antiguas escrituras y de los santos olvidados resurgirán como ecos en el desierto. Voces aisladas que clamarán contra el engaño, pero que serán silenciadas, ridiculizadas y perseguidas. Pedro Romano, al frente de esta maquinaria de corrupción espiritual, asegurará que toda oposición sea tratada como herejía, como obstáculo para la unificación de la humanidad. La tolerancia será predicada para todos, excepto para aquellos que rechacen el nuevo orden. Y mientras el mundo se embriaga con los cantos de una falsa paz, las puertas del juicio se abrirán. Las señales de los cielos no serán bendiciones, sino advertencia. Grandes cataclismos azotarán la tierra. Las estrellas caerán, mar rugirá, y los corazones de los hombres desfallecerán de terror al darse cuenta demasiado tarde de su error. Las profecías de los últimos tiempos hablan de una gran tribulación, de un tiempo en que el hombre buscará la muerte y no la encontrará. Este será el tiempo de Pedro Romano, no un tiempo de salvación, sino de separación final entre los que perseveran en la fe verdadera y los que se han rendido al falso evangelio. El Vaticano, bajo la influencia de Pedro Romano, no solo habrá sellado su destino, sino el de millones que confiarán en sus palabras y seguirán su liderazgo hacia la destrucción. Roma, la eterna, será consumida en fuego y traición, tal como fue predicho, y el trono de Pedro será ocupado no por un siervo de Cristo, sino por el heraldo del anticristo. Este tiempo no es futuro lejano, los signos ya están aquí. Las reformas, los discursos de inclusión, los llamados a la unidad interreligiosa, no son más que los tambores de guerra de una revolución espiritual que está por estallar. Y en el centro de todo, la figura serena pero fatal de Pedro Romano, quien con cada gesto, con cada palabra, acerca a la humanidad al abismo final. Aquellos que hoy tienen oídos para oír, deben escuchar. Aquellos que aún conservan la luz de la verdad, deben fortalecerse, porque el gran engaño será tan poderoso, convincente, que incluso los elegidos estarán en peligro de ser engañados. El final de la era está cerca. El último papa se prepara en las sombras. La gran prueba de la fe se aproxima. Y cada uno de nosotros deberá elegir seguir al falso pastor hacia la condenación
o resistir y aferrarse a la verdad eterna, aunque eso signifique caminar en soledad por el valle de la sombra de la muerte. La humanidad ha llegado al borde del abismo. Cada acontecimiento, cada reforma, cada palabra suavemente pronunciada desde los altares del poder espiritual ha sido una pieza meticulosamente colocada en el tablero de la traición. Pedro Romano, el último papa, no será recordado por sus actos de piedad, sino como el catalizador de la mayor apostasía de todos los tiempos. Bajo su guía, la Iglesia, que alguna vez resistió imperios y persecuciones, caerá de rodillas ante un nuevo trono, no celestial, sino construido sobre promesas vacías y alianzas impías. La profecía de San Malaquías no fue una advertencia vaga, fue un mapa preciso que nos lleva directo al corazón del engaño. Y ahora, mientras el mundo entero se prepara para adorar a un falso Salvador, aquellos que han mantenido la fe verdadera deben elegir encalar y perecer, o levantarse y resistir, aunque el costo sea la misma vida. El rostro sereno de Pedro Romano ocultará el filo de su verdadero propósito. En nombre de la paz, desmantelará las últimas defensas de la Iglesia auténtica. En nombre del amor universal, abrirá las puertas a doctrinas alienígenas, a revelaciones que contradicen la palabra eterna de Dios. Y mientras las multitudes vitorean su nombre, sellarán, sin saberlo, su propia sentencia. Los signos en los cielos se multiplicarán, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán como higos verdes sacudidos por un fuerte viento, y la tierra temblará bajo los pies de una humanidad que se ha alejado irrevocablemente de su Creador. El Vaticano, antes baluarte de la fe, se convertirá en el epicentro de una nueva religión mundial, diseñada para venerar no al Dios verdadero, sino a su enemigo más astuto. Pedro Romano no obrará solo. Tendrá aliados poderosos en gobiernos, líderes religiosos, científicos prominentes, todos unidos en un solo propósito, en consolidar la adoración global bajo el estandarte del falso Mesías. Y aquellos que se nieguen a inclinarse ante este nuevo orden serán perseguidos, marginados, silenciados. Las profecías de los últimos tiempos fueron claras. Habría una gran apostasía antes del regreso del verdadero Cristo. Una apostasía que se extendería como una plaga, seduciendo incluso a los corazones más nobles. Y ahora, ante nuestros propios ojos, esa apostasía ha comenzado a florecer. No es tiempo de tibieza, no es tiempo de duda, es tiempo de decisión. Cada alma debe prepararse, porque la prueba será feroz, la oscuridad será densa y la verdad será atacada desde todos los frentes. San Pedro Romano alzará su voz y el mundo, sediento de esperanza, beberá de su copa sin cuestionar el veneno que contiene. Las iglesias serán transformadas en centros de unificación espiritual cósmica. Los dogmas serán reescritos. La Biblia será interpretada a la luz de las nuevas revelaciones traídas por hermanos de las estrellas. Y en medio de esa confusión, el verdadero mensaje de salvación será sepultado bajo montañas de mentiras cuidadosamente tejidas. Pero no todo estará perdido. Aún en medio del engaño más grande, un pequeño remanente de fieles se mantendrá firme. Ellos serán perseguidos, humillados, cazados como bestias, pero también serán la luz que guíe a otros en medio de la oscuridad. Cuando Pedro Romano se siente en el trono de San Pedro, no será como un humilde siervo de Cristo, será como el precursor del anticristo, anunciando un nuevo orden, una nueva fe, una nueva esclavitud espiritual. Y entonces, como fue predicho, el juez verdadero vendrá, no en el esplendor de las cortes terrenales, sino en gloria celestial, con un poder que ninguna fuerza de este mundo
podrá resistir. El verdadero Cristo separará las ovejas de los cabritos, y cada uno será recompensado según sus obras y su fidelidad. Por eso, hoy más que nunca, es vital abrir los ojos, despertar del letargo, buscar la verdad en las Escrituras, clamar por discernimiento y no dejarse arrastrar por las dulces mentiras que se avecinan, porque el tiempo es corto, la noche es larga y el engaño ha comenzado. Prepárate, el tiempo de las decisiones eternas ha llegado. Si deseas conocer más revelaciones sobre las profecías de los últimos tiempos, suscríbete ahora y activa la campanita. Comparte este mensaje con aquellos que aún pueden despertar, porque lo que está por venir cambiará el destino del mundo para siempre. No te quedes en la oscuridad, sé luz en el tiempo final.